noches, amigos. Regresamos al segundo bloque del programa Entérate con Leslie y tengo a una distinguida y reconocida abogada peruana, Ena Carnero Arroyo. Ella ha sido decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente es directora de la unidad de posgrado de Derecho de la misma casa de estudios. Y es un honor y un placer reencontrarla después de muchísimos años a Ena, una queridísima amiga con quien vamos a conversar todo lo relacionado al informe de las Naciones Unidas sobre las protestas públicas en el Perú. La semana pasada nosotros hemos realizado un primer enfoque, un primer análisis con Carolina Loaiza Tamayo y el embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, una visión panorámica, pero con la doctora Ena Carnero vamos a conversar más detalladamente sobre las conclusiones y recomendaciones que deja este informe y qué debe hacer el Estado concretamente en esos aspectos. Muy buenas noches, doctora Ena Carnero Arroyo, y bienvenida por primera vez al programa Entérate con Leslie. Muy buenas noches, estimada y querida Leslie. Qué gusto para mí también reencontrarte y sobre todo que tengamos que comentar temas tan importantes para nuestro país, sobre todo para la democracia y el Estado de Derecho. Bien, entonces, ¿empecemos? Sí, vamos a empezar porque las redes sociales están atentas a escucharte. Ena, tú eres una mujer con experiencia en materia de derechos humanos. Las Naciones Unidas han recomendado al Estado peruano armonizar su legislación en materia del uso de la fuerza, sobre todo cuando se tiene que llevar a cabo los principios de distinción, de proporcionalidad, ¿no? Que es, creo que, en donde hemos fallado. ¿Cuál es tu mirada, Ena, y qué debe hacer el Estado frente a estas conclusiones y recomendaciones de la ONU? Bien, bueno, antes de comentar muy brevemente, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones del informe de Naciones Unidas, quiero hacer hincapié en que el tema que estamos tratando, el derecho a la protesta, es bastante importante en nuestro país porque está relacionado directamente con el ejercicio de la democracia, que es un derecho, está reconocido como un derecho de los pueblos en la Carta Democrática Interamericana y que se firma aquí justamente en Lima en el 2001, en el Perú. Entonces, el derecho a la protesta, ¿no? No solamente está vinculado con la libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, sino también que es un derecho humano y es uno de los elementos de la democracia, tal como lo dice la Carta Democrática Interamericana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quiero que se tenga en cuenta que los acontecimientos ocurridos el año pasado, en noviembre y en diciembre, porque tenemos dos acontecimientos, ¿no?, que ocurrieron en Lima a raíz de las protestas sociales que estaban compuestas por jóvenes, ¿no? Y que tuvo como consecuencia por la muerte de 2 jóvenes, ¿no? Durante estas protestas. Y luego, lo que ha ocurrido aquí en La Libertad en diciembre, 2 sucesos también que han teñido de sangre, lamentablemente, ¿no? Aquí a nuestro país, y que es también la muerte de 2 jóvenes también, ¿no? Que fueron también embatidos por la Policía Nacional, ¿no? Y con armas de fuego. Quiero hacer esta atingencia porque hay que tener en cuenta que nos encontramos, ¿no?, en un estado de emergencia sanitaria y que lamentablemente el estado de emergencia sanitaria ha sido tratado como un estado de emergencia que, por supuesto, se ha basado en lo que dice el artículo 137 de la Constitución respecto a los estados de excepción. Sin embargo, este artículo que da lugar a los estados de excepción o de emergencia en el país, ¿no?, están justificados cuando, bueno, está en peligro el orden público, la seguridad nacional, la vida misma de la nación, ¿no? Sin embargo, la emergencia sanitaria se trata del derecho a la salud. Entonces, no se puede tratar, ¿no?, una emergencia sanitaria declarando un estado de emergencia cuyas causas son completamente diferentes. Eso, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante porque
en un estado de emergencia se permite limitar, restringir algunos derechos, de acuerdo a la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, ese tratamiento equivocado, desde mi punto de vista, pienso que ha dado lugar, ¿no?, a que la Policía Nacional crea que hay derechos que están limitados, según ellos suspendidos, pero no es así. Antes de pasar a las conclusiones, quisiera una pequeña aclaración. Es decir, nosotros estamos dentro de un estado de emergencia en virtud del artículo 137 de la Constitución, claro, donde hay una restricción de 4 derechos, que es el derecho a la libertad de reunión, de inviolabilidad de domicilio, seguridad y libertades personales, ¿no? Sí. Y además tenemos un estado de emergencia sanitaria, que es la que está siendo también prorrogada. Es decir, tenemos 2 cosas en el Perú. En este marco es donde se han desarrollado las protestas públicas, en el correlato del derecho a la reunión. Ahí es donde llega este incidente, esos violencia, y donde la ONU ha evaluado justamente ello. Quería, si ese es el enfoque que tú estás dando para poder hablar, porque me pareció entender que no estábamos dentro de un estado de emergencia. No. Lo que trataba de aclarar era justamente que el estado de emergencia sanitario se está tratando con la figura del estado de emergencia cuyas causas son diferentes. Claro, a eso me refería. Porque el estado de emergencia contemplado en el artículo 137 de la Constitución tiene otras causas, ¿no? Tiene otras causas. Entonces, hasta se habla de catástrofes, pero la salud es diferente. Entonces no se puede, ¿no?, dar el tratamiento que se le da a estas causas para que el Estado pueda declarar un estado de emergencia a una emergencia sanitaria donde el centro de atención en la salud, el derecho protegido. Hubiera sido importante, hubiera sido mejor, digamos así, que el Estado, vamos a empezar por este tronco de análisis, porque tiene mucho que ver con la visita de la ONU, claro, porque la ONU ha visto este contexto también. Entonces, hubiera sido solamente declarar un estado de emergencia sanitaria que en lugar de un estado de emergencia al amparo del artículo 137. O sea, hubiera sido mejor la emergencia sanitaria con protocolos, con tratamientos distintos, que ingresar a un estado de emergencia, que es una forma de régimen de excepción que contempla la Constitución. O sea, para ti era mejor simplemente, o sea, era mejor que sea una emergencia sanitaria. O en todo caso que se le dé otro tratamiento. Claro, en la Constitución no tenemos, lo que sí tiene, por ejemplo, la Constitución española, que tiene otro tratamiento. Pero bueno, esto es para reflexionar, que nos hace falta. Exacto. Muy bien, porque hay una desnaturalización del estado de emergencia. Así es. Y ya vamos a cumplir un año, ¿no? Dios mediante, en marzo, el 15 de marzo estaríamos cumpliendo un año. Así es que continuamos con el estado de emergencia, que es la que rige el artículo 137. Es decir, un estado desnaturalizado, porque un estado de emergencia solamente dura... Ha dado lugar justamente a muchas violaciones de derechos humanos durante todo el año. Y sobre todo porque no ha habido un control de la convencionalidad, o sea, un control de convencionalidad en el estado de emergencia que debería haberse hecho desde el primer momento en que se dio el estado de emergencia. Así es. Muy bien, entonces ahora vamos de frente al tema porque vamos al tema. El análisis ha sido muy bueno. Bueno, las recomendaciones, por supuesto, yo he leído las conclusiones y recomendaciones de Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también lo he leído. Entonces, vamos rápidamente y claro, las dos sí, han concluido, porque es evidente, ¿no? Ha sido evidente que se ha violentado el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y seguridad individual, a la salud, de reunión pacífica, debido proceso y libertad de expresión. Esas son evidencias. Las recomendaciones. Bueno, en respecto a las reuniones, al derecho de reunión pacífica, ¿no?, lo que está recomendando las Naciones Unidas es guiarse por la observación general número 37. Sin embargo, leyendo las recomendaciones que hace
o los estándares interamericanos que hace la Relatoría de la Libertad de Expresión, porque ha sacado en el 2019, ¿no? También ha hecho un informe referido al derecho a la protesta, enlazado con el derecho a la reunión, información. Estos estándares me parecen mucho más aplicables a nuestra realidad, porque lo cual no quiere decir que la observación número 37 no sea aplicable, por supuesto que sí. Lo que pasa es que en este informe de la relatoría están justamente los estándares. El derecho de reunión, ¿no? El derecho de reunión, para que se ejerza este derecho de reunión, no se necesita inclusive pedir permiso a las autoridades. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de pedir permiso significaría que, y si no nos conceden el permiso para ejercer ese derecho, entonces no podrían ejercer el derecho. Así es, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una modificación, ¿no? Del derecho de la libertad de reunión. Ahora, ¿qué más? El Estado peruano tiene dentro de sus obligaciones internacionales por la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene obligaciones generales, ¿no? Y aquí viene, respecto a los sucesos, el deber, o más que deber, la obligación de investigar diligentemente, sancionar, ¿no es cierto? Y también de reparar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Correcto, se ha empezado una investigación, sin embargo, no se trata de empezar una investigación por empezar y detenerla, porque esa investigación, para que sea eficaz, tiene que ser dentro de un plazo razonable. Ahora, hay una cuestión que también las Naciones Unidas recomienda, que es la derogación de la ley sobre protección policial. Así es, porque además se ha suprimido el principio de proporcionalidad. Entonces, es fundamental. Claro, es fundamental. Entonces, esta ley de protección policial, que no permite, ni siquiera permite detención preliminar a los miembros de las fuerzas policiales, o sea, en realidad, no, déjame ver, no se permite ninguna detención preliminar judicial, ni siquiera prisión preventiva. Entonces, aquí nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo va a ser esa investigación? Por eso es que se recomienda tener en cuenta los estándares internacionales relativos a los protocolos que debe tener la policía, los protocolos, por ejemplo, la limitación o el registro y también inspección de las armas que tienen que portar la policía, ¿no es cierto? Aquellos que están, digamos, que van a cuidar el orden público, porque ese es su deber. O sea, también aquí yo quiero resaltar también que esta actuación es algo que, desde mi punto de vista, es estructural. O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo las protestas, hemos visto, sin embargo, en el país hay mucho más conflictos sociales que no suceden en Lima, ¿no? Que suceden en la selva, ¿no? En regiones apartadas donde no hay muchas veces comunicación, y también el hecho de que en las protestas hayan estado infiltrados policías vestidos de civil. Eso también está prohibido, porque tienen que identificarse. Eso es gravísimo. ¿No? ¿Para qué? Seguridad de la ciudadanía, porque su función es preservar el orden público, pero no pensar de que los manifestantes que están ejerciendo un derecho de reunión o un derecho de protesta son enemigos. No, eso también tiene que ver con la cultura, y una justamente de las recomendaciones tanto de las Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es capacitar, educar, pero yo diría también que tenemos que seguir hacer también ética, ¿no es cierto?, práctica de ética o de principios éticos no solamente en las instituciones de Fuerzas Armadas y policiales, sino en todas las instituciones del Estado. Porque no una pregunta central. Sí. ¿Crees que hemos retrocedido en materia de protección de derechos humanos con esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hemos retrocedido, hemos firmado, el Perú ha firmado muchos tratados de derechos humanos, ¿no? Y además también tenemos reconocidos en la Constitución derechos humanos. Sin embargo, estas leyes, como la Ley de Protección Policial,
y otra más porque también la muerte de estos jóvenes en Virú ha sido porque han estado protestando porque no estaban de acuerdo con la nueva ley agraria. Entonces estamos retrocediendo, porque el Perú se supone que es un país democrático, y la democracia se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, y fortalece el Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es el deber de la policía? El deber de la policía es identificar a estos señores y solamente actuar, detener o invitarlos a salir, pero solamente a estas personas, pero no desalojar a todos los manifestantes con bombas lacrimógenas, ¿no? Atacando al cuerpo, eso no, o sea, eso ya es no solamente abuso, sino están también discriminando porque se trataba también, se ha visto personas mayores que han ido pacíficamente. Bueno, es cumplir con sus obligaciones internacionales de suprimir toda legislación, medida o práctica que atente a los derechos humanos, ¿no? Que ha reconocido, no solamente a nivel nacional en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de derechos humanos. Erradicar. Y a la vez tiene que tomar acciones positivas, ¿no? Acciones positivas que incluyan los estándares interamericanos o internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, también es preocupante, ¿no? El maltrato que se ha dado a la mujer, porque la obligación internacional del Estado es actuar sin discriminación, con medidas positivas y sin discriminación. Y hemos visto que chicas han sido maltratadas, ¿no? Han sido humilladas. Y entonces, ¿por qué? Por el hecho de ser mujer. Entonces aquí hay que tener en cuenta también la Convención Interamericana para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, doctora Ena Carnero Arroyo. Ha sido con nosotros la doctora Ena Carnero Arroyo analizando en un segundo enfoque el informe de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las protestas públicas. Queda claro que el Estado tiene la obligación de investigar, identificar a los responsables y reparar, ¿no?, los hechos acontecidos. También ha hecho la distinción que nosotros tenemos un sistema democrático que se tiene que respetar, estándares que se generan como fruto de la ratificación de tratados de derechos humanos de las cuales el Perú es Estado parte, ¿no?, y sin reserva alguna. También ha concluido la doctora Ena Carnero de que se debe definitivamente profundizar una capacitación y poner en puesta la práctica de principios éticos en las fuerzas del orden, ¿no? Otro de los aspectos es que las investigaciones tienen que ser realmente claras, determinantes y contextualizar todos los hechos que ocurrieron en esas fechas. En Virú la Libertad y el informe de la ONU y de la CIDH ayudarán al Estado peruano, ¿no?, a mirar en positivo los errores que se han cometido, perfeccionarlos, enmendarlos, corregirlos, porque ha considerado la doctora Ena Carnero Arroyo que hemos retrocedido, ¿no?, en la protección de derechos humanos. Entonces esto ha sido realmente una llamada de atención que han hecho las organizaciones internacionales respecto de lo que ocurrió en nuestro país, y pues el Estado lo que tiene que hacer, de acuerdo al enfoque de la doctora Carnero Arroyo, es justamente ponerlo en práctica. Muchísimas gracias, doctora Ena Carnero Arroyo, por esta entrevista, por esta breve entrevista, y será hasta una nueva oportunidad conmigo, será hasta la próxima, ¿no?, con las nuevas entrevistas que vamos a traer ya con el análisis político camino a las elecciones generales. La realidad de la educación nos plantea constantes desafíos que nos demandan nuevas herramientas y más conocimientos. Es por eso que en Grupo Educativo Capacítate Perú contamos con cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y congresos virtuales de temáticas actuales
que son ofrecidas por especialistas con notable experiencia a nivel nacional e internacional, garantizando una formación de calidad conforme a la exigencia del mercado vigente.